buenos días, quizá madrugada para aquellos que están más en el oeste de Latinoamérica. Aquí ya estamos acercándonos al mediodía. Y así como nos acercamos al mediodía, nos acercamos a una temática muy interesante que precisamente tiene que ver con lo que es la privacidad y la protección de los datos personales. En este caso, en este mes, justo en Uruguay, se cumplen 14 años de la ley 18331 en Uruguay. En aquel tiempo la tecnología, las redes sociales e Internet han permitido a personas, empresas y gobiernos distintas oportunidades para el desarrollo de negocios y nuevas formas de interacción, las cuales se basan principalmente en los datos personales. Por otra parte, Uruguay a nivel normativo ha avanzado a nivel de la aprobación del convenio 108 Plus y la adecuación a ciertos principios que están presentes en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, en las leyes 19670, 19924 y en los decretos reglamentarios. Entonces, parte de las interrogantes que quisiéramos tratar de evacuar en estos 45 minutos es los aportes y desafíos que plantea la regulación de datos personales en Uruguay y en el mundo. Cuál es la situación, cuáles son los próximos pasos a nivel regulatorio, cuáles son los pasos a nivel de las organizaciones y los desafíos que implica la implementación de todas estas medidas a nivel organizativo. Es por ello que tenemos un destacadísimo panel integrado en primer lugar, y ahí les voy a ir pidiendo que enciendan las cámaras y los micrófonos, a Beatriz Rodríguez, a la doctora Beatriz Rodríguez, que forma parte del equipo legal de la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales. Es también docente de Derecho Informático en la UDELAR. También tenemos a Cecilia Poitevin, que es, presidenta, fundadora del capítulo Dama aquí en Uruguay, también con experiencia de trabajo en el ámbito público y privado. Y también contamos con Carlos Chalico, que es socio de la oficina de EY de Toronto y también miembro del capítulo de ISACA en Toronto. Así que les doy la bienvenida a los tres. Creo que tenemos... Sí, nos falta la imagen de Beatriz, que no sé si... y el audio. A ver si ella está por ahí. Ahí estamos chequeando ahí. Pero en todo caso, podemos ir empezando por Carlos. Con respecto a lo que es, digamos, estos aportes que ha tenido la normativa y la evolución que ha tenido la normativa en los distintos países, y en particular los que nos toca en este barrio. ¿Cómo lo ves desde allí, digamos, lo que es precisamente la evolución que ha venido teniendo del punto de vista legal y del punto de vista también de las sanciones y de la situación, de los desafíos que se plantean en las empresas? Hola, José Luis. ¿Me pueden ¿Cómo escuchar estás? bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Fíjate que yo creo que se está dando una evolución bien interesante. Por un lado tenemos el empuje regulatorio y el desarrollo de reglas que se está dando con una fuerza muy interesante que viene desde el GDPR o el RGPD en Europa. Pero por otro lado, creo, y lo hemos visto en las presentaciones anteriores, que estamos siendo testigos de una transformación bien interesante a nivel mundial. Hay un elemento que me gustaría traer a la mesa para arrancar esta discusión, que tiene que ver con la erosión que ha venido recibiendo la confianza en los últimos años. Hay un estudio muy interesante que hace una organización global llamada Edelman, y ellos hacen lo que le llaman desde hace más de 20 años el barómetro de confianza. Edelman va por todo el mundo preguntándole a diferentes personas cómo está su percepción de la confianza sobre cuatro organizaciones o cuatro tipos de organizaciones en general. Hablamos de organizaciones privadas, organizaciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación. Lo interesante es que Edelman ha llamado este año a su reporte, siempre escogen una frase para identificar el reporte, el momento de la desconfianza o el momento del distrust, que es como ellos lo dicen en inglés. Y a lo que se refieren es que han venido viendo un declive en la confianza que ha sido sostenido en los últimos años. Y hoy están viendo que están por debajo de los niveles mínimos de confianza tres de los cuatro grupos de compañías que analizan. Y estos tres grupos son medios de comunicación, gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Curiosamente, las organizaciones privadas, el sector empresarial, es el que pareciera mantener este bastión de confianza sin que deba ser algo que
que pueda presumirse mucho, porque cuando ves el reporte, a pesar de que de acuerdo a este reporte, este sector es el que parece estar más arriba, no está muy por arriba de los demás. Lo que quiere decir que en general la desconfianza está siendo impactada de forma importante. Y la parte positiva que hemos visto del reporte es lo que creemos que es un llamado de atención para el mundo corporativo, para entender la responsabilidad que se está teniendo para romper este ciclo de generación de desconfianza y tratar de recuperar la confianza que hace falta en el ambiente en general. Isaka misma ha estado últimamente trabajando mucho en lo que tiene que ver con la confianza digital y esta transformación digital precisamente tiene que desarrollarse, creo yo, con esta búsqueda de confianza. Y cuando hablamos de esta búsqueda de confianza, hablamos de esta búsqueda de confianza en todos los diferentes interesados de negocio o stakeholders que tienen que ver con una organización. Y ahí es donde me parece bien interesante que nosotros como comunidad especializada y enfocada en temas de ciberseguridad y privacidad pensemos qué es lo que podemos hacer desde esta trinchera para ayudar a las organizaciones a generar confianza a través de un reforzamiento de la ciberseguridad y un reforzamiento de la privacidad. Regresando a lo que decía al principio, creo entonces que en materia de evolución de estas normativas, estamos teniendo diferentes elementos o diferentes variables que van empujando. Y por un lado tenemos la evolución, que una regulación como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa está imponiendo con el desarrollo de nuevas reglas, con el desarrollo de sanciones importantes, con el desarrollo de elementos que desde el punto de vista regulatorio tienen que hacer a las organizaciones pensar distinto. Y por otro lado tenemos el caso de esta sensación que hay en el mundo de que se está teniendo una pérdida importante de confianza. Y entonces la gente está esperando que el mundo corporativo pueda ayudar a que se genere esta confianza de nuevo. Hay un caso que ha llamado mucho la atención en Canadá recientemente, no sé si han escuchado de él, pero hay una organización que es muy popular en Canadá porque es famosísima por vender café y por vender panquecitos. Esta organización se llama Tim Hortons. Recientemente comenzó a extenderse a otros países fuera de Canadá y ellos comenzaron a utilizar una aplicación recientemente y esta aplicación utilizaba datos personales de una forma que se consideró no adecuada. La autoridad revisó lo que estaba haciendo esta aplicación y al llegar a una conclusión, la compañía está ofreciendo, todavía no es algo que esté autorizado, está ofreciendo como compensación a los impactados que pasan a recoger un café y un panquecito para olvidar lo que ha ocurrido. Y es entonces cuando creemos que lo que hace falta es ayudar a las organizaciones a entender el valor que están ocupando en el ecosistema para poder generar esta confianza y ayudarles a entender el valor que el manejo de datos personales puede tener y que tiene que hacer que las organizaciones vean este concepto de confianza desde una perspectiva diferente. Lo que Edelman ha venido diciendo desde hace ya muchos años, que termina en este año viéndose como un ciclo de desconfianza, es algo que creemos que tiene que terminar y creemos que el mundo corporativo puede hacer y puede tratar de forma importante para efectos de poder ayudar a que se restaure este ciclo de confianza. Ah, Excelente. gracias, José Luis. Dale, excelente, Carlos. Quisiera preguntarle a Beatriz cuál es la visión que en todo caso tenemos desde Uruguay, desde la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales, respecto a esta evolución que ha tenido la normativa en Uruguay, también en la región, porque en Brasil también se han adaptado con la LGPD. Tenemos en Argentina que hay un proyecto de ley que se está actualizando también la normativa o está intentando actualizarse porque ya tiene incluso hasta más años que la de Uruguay. ¿Cuál es la visión desde la URSDP, de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales en Uruguay, respecto a la evolución que en todo caso ha tenido la normativa y en todo caso también la respuesta por parte de las empresas? Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Gracias por la invitación antes que nada. Y a la unidad se complace mucho en estar en estos eventos, ya que así podemos mostrar qué es lo que hacemos y qué es lo que pretendemos que los demás entiendan que hacemos, ¿no? Porque a veces tenemos algunas disparidades que no se entiende por qué tenemos que proteger los datos personales. Con respecto a esta pregunta que recién estás haciendo, José, es la unidad, la unidad no, sino que si nos retrotraemos en el tiempo, ya antes de que se regulara por la ley 18.331, la protección de datos personales, en Uruguay ya existía otra ley que lo que hacía era regular solamente los datos comerciales, ningún otro dato más. Pero se entendió después, con el devenir del tiempo y con las nuevas tecnologías y que era lo que estaba pasando en el mundo en general, que era necesario regular y garantizar los datos personales
de todos, todos en general, todos los datos personales que cada titular tiene. O sea, yo siempre digo que nosotros somos un dato caminando porque vamos dejando datos personales por todos lados, ya sea desde nuestro nombre y apellido hasta cuando vamos a hacernos un análisis de sangre que dejamos nuestra sangre ahí, también tenemos los datos personales que cada uno tiene y es propio de cada uno, ¿no? Eh, y esa regulación que se ha hecho, por suerte, como recién hablaba Carlos, ha tenido, va en aumento la confianza que se tiene de lo que es el órgano regulador, de por qué a nosotros estamos garantizando esa protección de datos personales. Entonces, no solamente en Uruguay, sino como dijiste hace un rato, la región también está tratando de garantizar esos datos. Y se entiende que tanto el titular del dato como los responsables de las bases de datos están teniendo más noción y más, ¿cómo decirlo?, más certeza de que es necesario cuidar esos datos. Porque además, a pesar de ser responsables, ellos mismos como usuarios también están dentro de lo que es la categoría de titulares de datos personales. Entonces, de los dos puntos de vista, cada vez yo creo que la confianza va cada vez mayor, a pesar que muchas veces parecería que no se daría esa confianza debido a que tenemos que estar regulando sobre cómo tratar esos datos. Pero nosotros por lo menos vamos avanzando en que los titulares entienden hasta dónde su autodeterminación informativa puede llegar y los responsables hasta dónde pueden trabajar, tratar esos datos. Entonces yo creo que va a llegar un momento que todos nos vamos a concientizar y a tener una confianza uno del otro para poder seguir con la protección de estos datos, ¿no? Excelente. Ahí, Beatriz, la consulta que tenía principalmente, la tenía anotada, incluso los pueden ver en Lisaca, perdón, en el sitio www.sigueras.com.uy que está ahí en el programa, es respecto a la situación, por ejemplo, de las denuncias en Uruguay. ¿Han aumentado? ¿Vienen en aumento? Sí. ¿Cómo viene, digamos, incluso a nivel de sanciones? ¿Cómo ves esa evolución a nivel, digamos, de inspecciones, digamos, de resoluciones que tienen que ver digamos, con la actuación de ustedes como unidad? Bueno, como consecuencia de lo que mencioné anteriormente, sí, todos los titulares de datos personales ahora tienen más conciencia de hasta dónde ellos pueden llegar si se les vulneran sus datos personales y saben que la unidad, que es el órgano de control, es el que está dispuesto a ayudarlos para que se garanticen esos datos. Y sí, se han aumentado las denuncias, también han aumentado las consultas. Por supuesto que las sanciones ha sido, la unidad tiene la potestad de aplicar sanciones desde una observación hasta la clausura de base de datos, que si bien no todos los días se da una sanción, pero se han puesto sanciones de todo tipo, desde, ya te digo, desde una observación hasta la clausura de base de datos. Y las personas cada vez, yo creo que a medida que van apareciendo temas nuevos y que toman conciencia de qué significa que sus datos estén regulados y estén garantizados, las personas hacen denuncias. Y sobre todo, por supuesto, eh, hay de moda determinados temas y están de moda, mejor dicho, determinados temas. Y cada tema de esos, a pesar de que uno dice, ay, tenemos 50 expedientes del mismo tema, pero cada uno de esos expedientes tiene algún punto que es diferente del otro. Entonces tenemos que tratarlos caso a caso. No es que se saca una resolución general para cada uno de esos temas, sino que hay que ver qué es lo que realmente sucede y si realmente el titular también tiene la razón de presentar esa denuncia, ¿no? Porque a veces, como la ley tiene excepciones y todo, el titular no sabe que tiene esas excepciones, el responsable, y bueno, piensa que le están violando algunos de sus derechos.
pero no, yo creo que ha aumentado y ya te digo, la conciencia que tiene la gente ahora, o sea, los titulares de los datos, es mucho más que la que cuando comenzó la ley, lo mismo que los responsables, ¿no? Perfecto. Ahí nos queda la participación de Cecilia, que la idea era justamente con su rol digamos, de impulsora de lo que es el framework de Dama y lo que es, digamos, el capítulo de Dama acá, aquí en Uruguay, y con su experiencia, digamos, trabajando en empresas privadas y también en organismos públicos respecto a estos temas. Queríamos preguntarte relación, bueno, ¿cómo has visto la evolución de estos temas aquí en Uruguay? Y bueno, desde el punto de vista, en todo caso, del otro lado del mostrador, de las empresas, ¿cómo has visto la respuesta también a este tipo de iniciativas? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yendo a la pregunta, a ver, en cuanto a la evolución, como decía Beatriz, claramente ha evolucionado. Mis primeras acercamientos, digamos, a los temas de privacidad, fueron más bien en una situación reactiva, digamos, donde la empresa se vio involucrada o cuestionada, digamos, por sus prácticas, ¿sí? Y ahí se empezó a trabajar fuertemente en este tema. Y sin embargo, pasado el tiempo, en otras organizaciones, desde el primer momento, con proyectos que tenían que ver con el uso de datos, con la gestión de datos, etcétera, el tema privacidad estaba puesto ahí desde el primer momento, ¿sí? Bueno, no sabemos mucho de esto, pero sabemos que de esto nos tenemos que ocupar. Si vamos a tratar datos de clientes o de quienes sean, sabemos que tenemos acá esta capa que tenemos que atender y hacerlo correctamente. Entonces, en definitiva, yo veo una evolución, ¿no? Desde eso reactivo ante una situación a la proactividad de decir, bueno, ¿cómo encaramos esto para hacerlo correctamente, ¿no? Yo además de impulsar Dama y la metodología y también un poco por mi historia, digamos, en estos procesos, también soy delegado de protección de datos, entonces, bueno, trabajo bastante con lo que tiene que ver con privacidad. Y ahí mi percepción, soy ingeniera, no soy abogado como muchos de las primeras personas que empezaron con estos temas en Uruguay. Entonces, más allá en definitiva, yo lo que entiendo es que para poder efectivamente cumplir con la regulación, hay que gestionar correctamente los datos, ¿tá? Hay que mejorar en los niveles de gestión y de gobierno de datos, ¿sí? Para empezar, tenemos que saber qué datos personales tenemos, que parece tonto, pero muchas veces las empresas no lo saben. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué datos tenemos? ¿Para qué los tenemos? ¿Con qué finalidad los recogemos? ¿Quiénes los usan? ¿Dónde están? ¿Para qué los necesitamos? ¿Los borramos? ¿No los borramos? Bueno, hay toda una serie de aspectos que tienen que ver con la gestión de datos que son imprescindibles para poder cumplir con la regulación. Perfecto, sí, ¿no? Totalmente, y es uno de los principales desafíos que trae esto, cambiar un poco el mindset, digamos, tradicional de que, bueno, los datos son míos y puedo procesar y puedo sacar de ahí porque Exacto. Es el petróleo, el nuevo petróleo. Sin embargo, para los datos personales ahí ya la situación es distinta porque ya ahí el titular no son míos. No es la empresa. No son de la empresa. Exactamente. Con respecto a lo que serían los próximos pasos, a nivel primero regulatorio, después más al final de la charla, la idea es conversar más a nivel de las organizaciones. Pero a nivel regulatorio me gustaría que Carlos ahí nos comentara, porque en realidad hay dos puntos ahí. Los próximos pasos a nivel de lo que es Uruguay, de lo que es, digamos, y la región también, pero también lo que está pasando a nivel global, porque por ejemplo tenemos que en Estados Unidos, bueno, hace muy poco, relativamente poco en Estados Unidos, sí, en realidad en Europa fue que surgió, digamos, la caída de lo que fue el Privacy Shield, ya antes se había caído el Safe Harbor. ¿Cuál es la tendencia? ¿Se está yendo hacia un nuevo Privacy Shield, una nueva versión de Privacy Shield? ¿Se está yendo a leyes federales
¿Cómo lo ves por ahí, Carlos, estos temas, digamos? Porque claramente nos impactan al resto de los países porque muchas de las empresas están utilizando servicios en la nube que tienen precisamente data centers y datos que están alojados. Y hay intercambio de datos con Estados Unidos. ¿Cómo es ahora, cómo está, hacia dónde está evolucionando esa situación? Fíjate que es muy interesante y recogiendo un poco de lo que Beatriz y Cecilia han venido mencionando, yo estoy convencido también de que este fenómeno de transformación digital y la transformación del consumidor empujada por lo que nos hizo pasar la pandemia nos están haciendo tener mayor sensibilidad de cómo nuestros datos son procesados en general. Y creo que está habiendo una presión mayor por entender cómo es que los datos son procesados por las organizaciones. Lo que nosotros vemos es efectivamente una transformación regulatoria a nivel mundial que está siendo muy empujada por lo que Europa está definiendo, y esto está creando nuevas reglas para poder tener intercambios internacionales de datos. Pareciera que en Estados Unidos está comenzando a darse ya por fin lo que es la gestión de una ley federal en materia de protección de datos personales. Estamos siendo optimistas simplemente con lo que vemos, pero por supuesto nada está escrito hasta que no esté aprobado. Habrá que seguir viendo la evolución. No sé qué tanto les llegue hasta allá lo que está pasando en Canadá, pero Canadá está pasando también por una transformación que apunta a la misma dirección europea. En el caso de la provincia de Quebec, por ejemplo, la provincia de Quebec tiene ya una nueva regulación en materia de protección de datos personales a nivel provincial, a nivel estatal, que es muy similar a la regulación europea en materias de derechos, en materias de obligaciones y en materias de multas que pueden ser impuestas a las organizaciones por incumplimiento. Hay ya una propuesta de reforma de ley en la Casa de los Comunes en Canadá para también cambiar la regulación para el sector privado en materia de protección de datos personales, nuevamente a un modelo similar al que se tiene en Europa. Está ya también previsto que otras provincias que tienen su propia ley en materia de protección de datos van a seguir por el mismo camino. Son pocos los países en América que tienen un estado de adecuación en materia de protección de datos personales, siendo Uruguay uno de ellos, siendo Canadá otro de ellos. Canadá está interesado en mantener ese estatus y por eso se ve que hay esta transformación. Entonces yo creo que estamos teniendo una transformación que nos está llevando, me parece, José Luis, a tener un marco regulatorio global que esté más o menos unificado, persiguiendo más o menos los mismos principios, algo que se ha tratado de hacer desde hace mucho, mucho tiempo. Y creo que eso está siendo muy positivo. Soy como Beatriz también creyente de que la definición de estos modelos van a poder facilitar todavía en una mejor manera el que pueda haber una cooperación más efectiva entre países cuando tenga que hacerse algo al respecto. Y creo también, como lo decían ambas, Beatriz y Cecilia, que trabajar en la educación de todo mundo es algo indispensable. Y ahí me parece que la responsabilidad que tiene una organización como ISACA, que está compuesta por profesionistas especializados en protección de datos, es particularmente trascendental. Hay un libro que me voy a permitir recomendar, lo descubrí hace poco más de un año y hace unos cuantos meses tuvimos la oportunidad de traer a la autora de ese libro virtualmente a que diera una conferencia acá en Toronto, y el libro es se llama Privacy is Power. Y la autora del libro es Carissa Bellis. Algo que me gusta mucho del libro es que permite entender conceptos de privacidad que hacen que quienes estamos trabajando en el campo de privacidad podamos ver conceptos desde una perspectiva distinta, pero yo creo que está sobre todo orientado a la gente que no es especialista en privacidad, a efectos de poder entender cómo es que los datos personales que le ceden a otras empresas pueden crearles problemas importantes si es que no son debidamente protegidos. Creo que continuar en temas de educación a través de organizaciones y de iniciativas como SIGRAS y lo que ISACA hace es fundamental, a efecto de poder ayudar a las organizaciones en el sostenimiento de los marcos regulatorios que están creándose y que se están instalando en diferentes jurisdicciones. Y al mismo tiempo me parece que también buscar que frameworks como el de ISACA, frameworks como COVID, puedan comenzar a tener una operación efectiva con otros modelos como el de DAMA es fundamental. Yo en el ejercicio que estoy haciendo en campo constantemente con clientes cuando tengo que ver temas de protección de datos personales, es innegable que tenemos que tocar temas de administración de datos o de gobierno de datos, y cuando pasamos a ese campo, el framework que tenemos que comenzar a considerar es precisamente el propuesto por DAMA. Creo que buscar esta integración entre estos elementos de manejo de datos que nos permitan entender cómo es que los datos fluyen de punta a punta en la organización y qué riesgos puede haber para protegerlos es fundamental. Excelente, muchísimas gracias, Carlos, y es un poco el desafío, ¿no? En ISACA ya desde hace un tiempo ha incorporado contenidos, lo que es la certificación CIDIPSE,
que en definitiva certifica profesionales vinculados a lo que es las soluciones de ingeniería vinculados a lo que es privacidad, y la integración, sobre todo, creo que es uno de los principales desafíos de la integración entre los distintos frameworks, entre las distintas normativas de los distintos países, buscar frameworks en común que nos ayuden justamente a cumplir con esos objetivos. Con respecto a lo que sería en Uruguay, ahí, Beatriz, la pregunta es, ¿cuáles serían los próximos pasos en Uruguay? ¿Se está pensando en alguna actualización de la normativa con artículos nuevos, como ha venido siendo, por ejemplo, con las leyes de rendición de cuentas o presupuesto, que han incorporado o actualizado ciertos instrumentos de la propia ley, o quizás nuevos decretos reglamentarios o resoluciones propiamente dichas de la URCDP, en relación, por ejemplo, a lo que son las sanciones, las inspecciones? Ahí también voy a hacer una pregunta quizá un poco delicada, que es respecto a los recursos que en todo caso están destinados hacia esto, porque evidentemente para hacer las inspecciones se requiere presupuesto, equipo, tiempos, para poder realizar estas actividades. ¿Cuál es la visión que en todo caso tiene la unidad respecto a estos temas? Segundo, porque estás ahí muteada, me parece. Siempre me pasa lo mismo, perdón, sí. que me pongo a hablar y me olvido de desmutearme. Sí, Uruguay es un país que tiene un estatus de adecuación. Un país que tiene un estatus de adecuación de acuerdo a la normativa europea desde el 2012, es un país que garantiza todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, y que todo aquel que quiera venir al país puede estar tranquilo, vamos a decir, que los datos que deje en el país o que traiga hacia él las bases de datos con datos personales van a estar garantizadas su tratamiento como algo que no se va a poder realizar determinados actos que van contra la normativa. Debido a eso, nosotros ya se han realizado modificaciones a la ley, con la ley 19.670, que es una ley de presupuesto del año 2018, que lo que hizo, de rendición de cuentas, mejor dicho, no de presupuesto, este, que con esa ley se ha modificado, por ejemplo, diferentes principios que tiene ya la 18331, como el principio de seguridad y el principio de responsabilidad, donde antiguamente el responsable, lo único que decía la ley era que el responsable es aquel que es responsable de la base de datos. O sea, que aquel que determinaba cómo se estructuraba la base de datos, cómo se trataban esos datos, era el responsable. Ahora no, ese responsable va a tener otras obligaciones. Ya desde el momento en que ese responsable comienza a trabajar con una base de datos que contenga datos personales, va a tener que empezar con todo lo que le llaman la privacidad desde el diseño, ¿no? A su vez, va a tener que hacer una evaluación de impacto sobre la recolección de esos datos para ver si realmente esa recolección no va a afectar ninguno de los derechos que los titulares de los datos tienen al recolectarse. Y también va a tener que nombrar, dependiendo de diferentes puntos, un delegado de protección de datos, que, como decía Cecilia, ella bien es delegada de protección de datos de algunos privados, que siempre van a tener determinados requisitos, y estos van a ser como los intermediarios entre lo que es la empresa o lo que es el organismo con la unidad reguladora de control de datos personales. Entonces, como ustedes ven, ya se han modificado y se ha tratado de que la normativa vaya compasando la evolución que ha tenido todo lo que es la protección de datos en el tiempo. También con la 924 creo que es. 19924, sí, está bien. Ahí va. La otra ley de rendición de cuentas, que lo que hace es regular todo lo que tiene que ver con los datos biométricos. O sea que
nosotros en técnica legislativa, siempre antes del año 2000, de principios del año 2000, en técnica legislativa no había definiciones en las leyes. A partir de los principios del año 2000, que empiezan a surgir nueva temática, se empiezan a agregar definiciones a las leyes. Por eso es que tanto la Ley de Protección de Datos Personales, que nació en el 2008, como la Ley de Información Pública y todas esas, tienen un vasto artículo con muchas definiciones, porque la temática no era conocida por todos. Entonces ahora se le agregó también la definición de cuáles son los datos biométricos y cómo se tratan esos datos biométricos como datos especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, nosotros entendemos que la normativa de protección de datos que tenemos al momento es una normativa buena y en la que se puede regular y con la que se puede garantizar los datos. Obvio que siempre vamos a tratar de ir a lo óptimo, ¿no? Cada vez que surja algo que sea especial y que realmente sea necesario regular, que ya no está en la ley, aunque no diga específicamente el nombre, de ese acto, de ese hecho, lo que sea, vamos a tratar de que se pueda realizar algo como para regular eso que aparece nuevamente. Con respecto a lo que es lo que mencionaste, Santi, que le preguntaste a Carlos sobre el Privacy Shield y sobre el Safe Harbor, que ninguno de los dos prosperó por determinados motivos, la ley nuestra ya directamente tiene regulado cómo vamos a proceder con los países que no están, que no presentan ese estatus de adecuación que se necesita para que esas transferencias se puedan lograr en forma igualitaria entre los países, ¿no? Entonces, la propia ley ya establece cómo se hace para realizar esas transferencias de datos para países que no tienen ese estatus. O sea que, como ustedes ven, ya nuestra normativa desde el 2008 tenía toda esa regulación que en algunos países actualmente ya tienen que modificar sus leyes y tratar de ver qué sucede con, con países como Estados Unidos, por ejemplo. Obvio que la propia unidad ha sacado resoluciones el año pasado, lo que hizo fue modificar su resolución de cuáles eran los países adecuados, modificó por la 23 del 2021, y a su vez una de las posibilidades que existe es la realización de cláusulas contractuales que en esas cláusulas estén incorporados todo lo que son los principios y los derechos que nuestra ley establece. Que es, realizó también una resolución, la 41 del 021, que lo que hace es determinar por lo menos las cláusulas mínimas que tendrían que tener los contratos que se realizan con países que no son adecuados. Entonces yo creo que vamos en buen camino. Y además somos como, no voy a decir que visionarios, porque sería demasiado, pero ya desde el 2008 ya tenemos eso, y bueno, y en el medio pasó el Safe Harbor, el Privacy Shield, entonces creo que lo tenemos desde el comienzo. No, Es una normativa. Sí, no, decía que es clarísimo, incluso si uno visita la página de la URCDP, ve el historial de las distintas resoluciones que hay desde ese entonces hasta ahora, de la creación mismo de la URCDP, y se ha evolucionado en función también a cómo viene evolucionando el mundo en todos estos temas, porque en realidad Sí. algo que está claro, y por eso un poco la pregunta que queda abierta siempre es hacia dónde vamos, o cuál sería, digamos, la ley ideal o la normativa ideal o el marco de referencia ideal para todo esto, y en realidad la respuesta para eso es que está evolucionando constantemente. Es algo que en realidad Sí. desde el momento en que, o sea, ya tendríamos que ir hacia el convenio 108 de Estrasburgo hasta ahora.
incluso antes, es algo que está en permanente evolución. Sí, Sí, perdón, además hay que tener en cuenta que Uruguay fue el primer país fuera de lo que es la Unión Europea que se adhirió al Convenio 108. Así que tenemos, como quien dice, estamos con todas las leyes dentro de nuestra normativa, porque se internalizó al ordenamiento jurídico uruguayo el convenio lo mismo que están con todos lo que tiene que ver con el 108 Plus también, ¿no? Entonces, vemos que creo que en protección de datos estamos, no digo en el top, pero por lo menos vamos hacia eso, porque siempre queremos optimizar, ¿no?, las cosas. perfecto. Nos quedan muy pocos minutos y quisiera que Cecilia y Carlos pudiéramos hablar, así como está planteado todo este desafío y todo este marco jurídico, legal que viene funcionando en Uruguay y en muchos países, ¿cuál es el desafío por el lado de las empresas? Porque por otro lado también tenemos que los ciberataques han crecido, han evolucionado incluso hasta el punto de vista de lo que es la exposición, la fuga de datos personales en particular. Y sobre todo lo que nos asusta un poco, por lo menos en Uruguay, es la situación que nos dan algunas encuestas y algunos sucesos que van apareciendo en la prensa de hechos en los cuales nos enteramos de fugas de datos, incluso no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. Yo ahí la última pregunta para ellos, en particular para Cecilia, es hablar un poco sobre su experiencia como delegada de protección de datos, en particular en justamente cómo hacer para tener un abordaje de estos temas dentro de las organizaciones, y de Carlos también, como para cerrar, cómo lo ve él desde el punto de vista de las empresas o de las corporaciones grandes ya del norte, vinculadas a lo que es este tema del manejo de lo que es la privacidad. Tenemos muy poquito tiempo, nos quedan Bueno, 7 minutos en total, así que el desafío es capaz somos que breves. 3 cada uno. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, primero comentar algo que mencionaba Carlos al principio, es respecto a la confianza, ¿no? O sea, lo que yo creo que lo importante es que las organizaciones entiendan que lo que se está jugando acá no es cumplir o no cumplir con la regulación, sino que es la confianza de las partes interesadas, como decía Carlos, de sus clientes, de sus pacientes, de sus estudiantes, de sus ciudadanos, etcétera. Entonces, ser una empresa en las cuales estas personas confían en entregar sus datos personales, yo creo que es muy importante, pero que al día de hoy quizás es una ventaja competitiva, ¿no? Porque hay algunas que sí y otras que no son tan confiables, ¿no? Recuerdo siempre una publicidad que había puesto Apple en un evento en Las Vegas, en vez de la frase lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, es lo que pasa en iPhone queda en iPhone, ¿no? O sea, haciendo referencia a eso, ¿no? Haciendo referencia al cuidado de los datos de las personas. Entonces, en ese sentido creo que que las organizaciones tienen que entender eso, y eso es parte de los desafíos, ¿sí? Pero además verlo como algo positivo. Muchas veces las regulaciones son un costo, son un peso, son más trabajo, ¿sí? Pero entender que la regulación es una guía, ¿sí? Lo que nos da es una guía para efectivamente cuidar la confianza de esas personas, ¿no? Que son de lo que las organizaciones viven, digamos. Entonces, en la interna, creo que bueno, que el desafío es ese, es lograr explicar y internalizar eso, que tampoco es tan difícil, porque las organizaciones saben de que, obviamente, que es importante mantener la confianza, entonces cómo esto los puede ayudar. Luego, en la práctica, hay bastante desconocimiento, ¿no? Yo que sé, he escuchado varias veces, pero si la gente comparte todo en internet y no sé qué, bueno, como la unidad se ha cansado de explicar, que esté en internet no quiere decir que sea información pública, y lo que yo comparto en una red social como LinkedIn no es lo mismo que pueda compartir en Instagram, y lo comparto con otras personas, y no me interesa que mis contactos profesionales vean las fotos de mis vacaciones o del asado del domingo, ¿no? Entonces, esa visión de, bueno, la gente publica todo, creo que
que hay que hacer un poquito de zoom y respetar un poco más, porque yo entiendo que las personas tienen además una expectativa de privacidad, aunque no la expliciten tanto, ¿sí? Aunque parecería que no por todo lo que se publica. Bueno, y luego... Un segundo, te tengo que interrumpir porque así le damos espacio a Carlos, porque si no, no nos va el tiempo y tenemos muchas preguntas. Por eso quería tratar de por lo menos dejarle un tiempito para cerrar a Carlos respecto a esta visión y sí ir a alguna de las preguntas que tenemos de ustedes. Ok. Bueno, lo dejo a Carlos entonces, adelante. Estás muteado. Gracias, Jesús Luis. Sí, Cecilia, gracias también, perdón. Yo me enfocaría solamente en un par de elementos, Jesús Luis, patrocinio y visión de generación de valor. Yo creo que para que una organización sea efectiva en la definición de un modelo de protección de datos, como en muchos otros modelos, hace falta patrocinadores. Hubo un caso interesante de una organización a la que me tocó ayudar alguna vez. Había una persona de nivel intermedio muy interesada en echar a andar privacy, tuvo un buen patrocinador. Cuando comenzamos a armar un proyecto para ellos, el patrocinador se fue de la compañía porque se retiró, se jubiló. Y desafortunadamente el nuevo no estuvo interesado en el programa. El programa, para no hacer la historia más larga, terminó abandonado en un rincón. Entonces, sin patrocinio no funciona. Yo creo que eso es muy importante. Y la segunda, que creo que puede ayudar a la primera, que es el patrocinio, es el entender, como Cecilia lo estaba diciendo, cómo es que se puede mejorar la posición de la organización a través de la generación de valor y no solamente el tema de cumplimiento. Un elemento que hemos visto como muy interesante que se conecta con lo que dijo también Cecilia de Apple. Apple ha utilizado este modelo de privacidad diferencial para poder mostrar una estrategia de marketing más agresiva, utilizando privacy como un tema que es importante, pero no es la única. Hay un grupo de 30 compañías aproximadamente en el mundo que Forrester identificó como las que están utilizando privacy y o cybersecurity para poder integrarlas en sus reportes de ESG, de tal suerte que se pueda ver a través de indicadores como cyber y privacy están ayudando a estas compañías a generar mayor valor para los stakeholders. Entonces, creo yo que cuando alcanzas a darle una dimensión a estos temas que van más allá de cumplimiento, a generación de valor, eso puede hacer más fácil la consecución del patrocinio y puede hacer más fácil que los proyectos tengan éxito. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los panelistas, y voy a pasar a plantearles algunas preguntas que nos plantean de los participantes, en este caso Cristina Ledesma. En el contexto de la adecuación de la ley 18331 al GDPR, ¿cómo ven viable en el mercado uruguayo la implementación de la función del Compliance Officer en todas las organizaciones y en particular en el ámbito público? No sé si me permiten, desde el punto de vista de lo que es la unidad de control y de las modificaciones que se realizaron a la ley, nosotros tenemos, si bien no es un compliance officer en sí, es lo que le llamamos el delegado de protección de datos personales, que con lo que tiene diferentes requisitos, como dije antes, ¿no? Esos requisitos son, por ejemplo, que todas aquellas organizaciones que son del Estado tienen la obligación de tenerlo. Cada organismo del Estado tiene la obligación de tener su delegado de protección de datos. Lo mismo sucede con aquellas instituciones que tienen en su base de datos el contenido de datos de salud. Todas aquellas empresas también que tienen más de 35.000 datos personales en sí, también es obligatorio tenerlo. Y por supuesto que toda aquella empresa o que quiera tener su delegado de protección de datos también lo puede tener, ¿no? Lo único que tienen que hacer es nombrarlo, que no es necesariamente que sea, se entiende que necesita tener conocimientos de protección de datos personales, pero que no es necesario que sea un abogado. Puede ser un ingeniero, como muchas empresas lo tienen. Puede ser un grupo entre ingeniero y abogado, los dos juntos. Puede ser una empresa jurídica que tiene dentro de sus funciones prestar funciones prestar servicios de delegados de protección de datos personales, por ejemplo. No es que se especifique que tiene que ser de la rama social, de la rama del derecho, ¿no?
sino que al contrario, porque ya lo voy adelantando porque vi que una de las preguntas, justamente preguntaba si el CISO podría ser también. Sí, también puede serlo. Entonces, cumpliendo los requisitos que le pide la unidad a través de sus resoluciones, usted lo que tiene que hacer es comunicarlo a través de la página web, por el sistema de gestión que tiene la unidad, cuál va a ser su delegado de protección de datos. Y bueno, a partir de ese momento, con la resolución que hagan en la empresa, si tenemos alguna denuncia, alguna consulta o algo que tengamos que hacer con esa empresa o ese organismo, vamos a ir directamente a ese delegado, ¿no? Entonces, no sé Excelente. si... No, perfecto, perfecto. Tenemos un par de preguntas. Hay una que creo que se contesta rápido, que es si están disponibles los anuarios de resoluciones de la URCDP. Están en la página web. Sí. Esa se contestaba rápido. Y después la otra es si existe la responsabilidad del dueño u operador de un data center acerca de los datos personales que puedan existir hosteados en él. Por ejemplo, en servicios de hosting, o mejor dicho, housing o colocation. Si eso se encuentra regulado. Ahí entramos en un caso un poquito más... Ahí entramos en todo lo que tiene que ver con la contratación, ¿no? Cómo haya sido realizada esa contratación entre lo que es el responsable de la base de datos y el responsable de ese hosting, ¿no? Entonces, ahí va a haber va a ser entre las personas como lo hagan. Si ese hosting trata los datos, bueno, va a ser un encargado de tratamiento, si no dependiendo si el responsable le dice, bueno, trata los datos. Bueno, eso va a ser así, en base al contrato que hayan firmado entre ellos, ¿no? Excelente. Bueno, reitero el agradecimiento para Cecilia, para Carlos, para ti, Beatriz, también por esta participación en este panel. Y bueno, de esta manera ponemos punto final a este panel de privacidad, que esperemos tener unos cuantos más y poder participar también en otros, porque quedan montones de temas por conversar y por analizar respecto a lo que es la privacidad. En este evento sí que las vamos a tener otras presentaciones o ponencias vinculadas al tema privacidad en el correr de estos días, así que les agradecemos. Y bueno, ahí no sé si